Por eso, oír a Dios que te dice que Él es el primero y es el último, y que Él es tu Dios, que es tu Señor y que es tu Padre, es la garantía de que Dios te tiene reservado para esa gran bendición. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar aquí en esta noche y un privilegio también compartir con ustedes durante unos minutos acerca de la palabra de Dios, especialmente en este tiempo que es tan especial porque es dedicado a la familia. Quisiera pedirle que ahí desde sus hogares si me puede acompañar unos minutos a orar y les pidamos todos juntos al Señor que nos hable en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú estés hablando a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres y que podamos aprender acerca de tu palabra, Señor, y que también, Padre Celestial, ella quede grabada en nosotros, oh Dios. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. En esta noche quisiera estar hablando acerca de un tema que se llama familias en servicio. Yo sé que muchos conocen acerca de esto, pero quisiera recalcar el hecho de que cuando Dios llama a toda la familia. Y no sé si usted sabe, pero Dios nos está llamando a todos a servirle, desde el más pequeño hasta el más grande. No debería existir una distinción en nuestras casas, no debería existir una distinción en nuestras familias de que unos sí y otros no, sino que deberíamos tratar de que toda nuestra familia estuviera involucrada en lo que es servir al Señor. Y no solamente estoy hablando servirle como ministro de música o adorando en el altar o predicando en el altar. Hay muchas áreas que son de servicio al Señor y hoy quiero que hablemos un poquito acerca de esto. Amén. Para esto vamos a ir al versículo donde he basado mi tema de hoy. Es un versículo bien conocido, está en Josué capítulo 24, versículo 15. Perdóname si estoy un poquito nerviosa, es la primera vez que me toca grabar así, pero yo sé que primero Dios nos va a ministrar. Amén. Dice Josué 24:15, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dice una declaración bien importante que es bien conocida. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero ver varias cosas con usted aquí en este versículo. No sé si usted se da cuenta, pero él no le llamó a su familia a preguntarles. Él no fue a preguntarles, ¿quieren servir? ¿Van a servir? No, él tomó una decisión como jefe de familia, como casa de familia. Y después vamos a ver a todas las personas a las que él le estaba hablando. Pero él les dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto es algo que deberíamos todos como hijos de Dios llegar al punto donde digamos, yo y mi casa serviremos al Señor. Si otros no quieren servir, que no lo hagan. Si otros no quieren seguir adelante, que no lo hagan. Pero yo y mi casa nos mantendremos fieles sirviendo al Señor. Como decía, hermanos, Dios llama a familias completas. Y esto fue lo que sucedió con Josué. Por eso él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando usted mira en la palabra de Dios, cuando Dios escogió a la tribu de Leví, Dios no escogió a uno, Dios escogió a toda la tribu. Cuando Dios escogió a Aarón, Dios escogió a Aarón, a sus hijos, a su familia. Toda la familia, hermanos, involucrada en el servicio, toda la familia involucrada en la adoración, toda la familia involucrada en mostrar con su vida que ellos realmente amaban, que ellos realmente obedecían, que ellos realmente seguían al Señor. Esta palabra serviremos, quisiera decirle lo que significa
para que usted entienda de qué un poquito de qué estoy hablando. Serviremos significa trabajar en cualquier sentido. Por eso les decía ahorita que solamente servir al Señor no es estar ahí arriba, no es estar en la plataforma, no es estar predicando, no es solamente el que dirige la alabanza, es trabajar en cualquier sentido, en cualquier área donde usted trabaje, para el reino de Dios, donde usted y su familia trabajen, para edificar el reino de Dios, allí usted está sirviendo, allí su familia está sirviendo al Señor. También significa labrar. Pero hubo 4 pasos, hermanos, que hay aquí en esta de significado de la palabra serviremos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y lo primero sería oído. Se los voy a decir los 4 para que usted, si está notando desde ahí de sus hogares o está prestando atención, pueda entender todo. Significa oído, ejecutar, mantener y llevar a cabo. Y estos son 4 pasos que hay dentro del servicio. Primero, escuchar. No puedes servir si no escuchas lo que se te está pidiendo que haga, dónde se te está pidiendo que trabajes, dónde se te está pidiendo que vayas a hacer una labor. Entonces, lo primero que tienes que hacer es oír. Lo segundo que tienes que hacer es ejecutar. En ningún momento como significado de serviremos hay un significado que diga discutir. No hay un significado que diga poner excusas. No hay un significado que diga, oh, quizás sí, quizás no, donde tú puedas tambalear. No, tú tienes, como hijos de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios, ejecutar, mantener. Hermanos, si a veces se nos pone en un lugar, se nos pone en un puesto, se nos pone en una posición en el reino y nosotros no mantenemos esa posición por malas decisiones, por desobediencias, por pecados. Perdemos el lugar donde se nos ha puesto, perdemos el lugar que se nos ha entregado y ahí dejamos de servir. Y lo cuarto sería llevar a cabo. Qué lindo, hermanos, que no solamente yo aquí presente, sino que mi esposo, mi hija, su esposo, sus esposas, sus hijos, sus hijas, todos pueden involucrarse en un servicio donde escuchemos, donde oigamos, donde nosotros ejecutemos lo que se nos está diciendo, donde nosotros mantengamos la posición, mantengamos, hermanos, lo que ha sido puesto en nuestros corazones y llevemos a cabo nuestro servicio en el nombre de Jesús. Amén. Espero que todos como familia podamos decir, yo y mi casa vamos a escuchar, yo y mi casa vamos a ejecutar, yo y mi casa vamos a mantenernos en la posición en la que se nos ha dado, en la jerarquía, en el lugar que el Señor nos ha entregado. Y lo próximo, yo y mi casa llevaremos a cabo el servicio al Señor. Amén. Si usted se da cuenta, hermano, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoge hoy a quién habéis de servir. Entonces hay un peligro, hermanos. El peligro está en que si nosotros no escogemos servir al Señor, vamos a estar sirviendo a otros dioses, y es lo que dice este versículo. Vamos a estar sirviendo a otros señores, que no es el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos escoger el servir al Señor. Necesitamos que enseñarle a nuestros hijos que si ellos no sirven al Señor, van a estar sirviendo a otras potestades, van a estar sirviendo a otros señores que no es a quien deberían servir porque ellos no fueron llamados para esto. Amén. Y fíjense, hermano, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron a vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Se necesita una iglesia, se necesitan familias, hermanos, porque como decía ahorita, Dios escoge familias completas. Amén. Y eso es algo que aprendí desde pequeña. Y una de las cosas que siempre mi padre me decía era que como hijos ayudamos a levantar el
ministerio de nuestros padres o también podemos destruirlo totalmente. Entonces nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a servir al Señor, a servir como casa, a servir como familia. Estar rodeado de otros hermanos que también amen el servicio, que en vez de desalentarnos, en vez de desanimarnos, hermanos, nos ayuden a mantenernos en la brecha. Y esto es bien hermoso, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, Moisés, cuando fueron a la batalla, Moisés tenía tres hombres que le rodeaban, tres hombres en los que él los tenía cerca y los sostuvieron, hermano. Y siguieron adelante. Mire, uno de ellos era Josué, justamente Josué. Josué era el que estaba abajo batallando y guerreando. Él estaba arriba con sus manos extendidas. Y cuando sus manos se cansaron, hermano, él tenía dos hombres a su lado. Aarón, su hermano, y Hur. Estaba rodeado de personas que estaban dispuestos a sostenerle sus manos cuando sus manos estaban debilitando. Estaba rodeado de un Josué que no decía, oh, aquellos allá arriba sentados y muy cómodos, o aquel solo con las manitos levantadas y yo soy aquí el que estoy peleando, yo soy aquí el que estoy guerreando. No, cada uno sabía su posición, cada uno entendía el lugar que tenía, hermanos. Y como hijos de Dios, hermanos, no debemos menospreciar a nadie, sea el área que sea la que sirva. En esa área se necesitan hermanos, en esa área se necesitan hombres, mujeres, jóvenes que sirvan, sea el área en la que sea, que esté sirviendo, hermano, usted es necesario. Todos nos necesitamos, somos un solo cuerpo, hermano. No deberíamos menospreciar a nadie por un área en la que sirva. Y no deberíamos menospreciar un área pensando que un área es más débil que la otra. Por ejemplo, si nos tocara limpiar el templo y ese es un área de servicio, decir, oh no, eso no me gusta, eso no es para mí. ¿Y qué, hermano? Si de ahí después Dios te levanta a hacer otras cosas más porque fuiste fiel en lo poco. Todas las áreas, hermanos, son necesarias. Se necesitan a Aarón, se necesita a Hur, se necesita a Josué y también se necesita a Moisés. Amén. Así que sea donde sea, en el área donde estás sirviendo, eres necesario. Entendamos como familia, hermanos, que como padres, como madres, somos un ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos están oyendo, nuestros hijos están viendo. Nuestros hijos están viendo nuestra fidelidad, nuestros hijos están viendo nuestra integridad y eso es lo que ellos van a imitar también. Pero no me quiero detener mucho más aquí, sino que quiero avanzar para que me dé tiempo a hablar acerca de todas las cosas que Dios me entregó en esta noche, amén. Y yo quiero que usted vea un poquito acerca de lo que sucedió en este pasaje, porque antes de llegar a este versículo 15, Josué le fue hablando de varias cosas a ellos, hermanos. Y vamos a comenzar en Josué 24, 1, 3 y 4. Fíjense, hermano, que hay algo bien importante aquí en estos versículos que a mí me llamó muchísimo la atención, hermanos. Y fue que él dice en el versículo 1, entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Él mandó a llamar a todos. O sea, si usted vio el versículo anterior, cuando él le dijo a todos, delante de todos, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaban todas las tribus, dice, llamó a los ancianos de Israel. Miren, hermanos, qué jerarquía, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Aunque era Josué el que estaba convocando, todas estas personas, hermanos, que fueron convocadas, entendían que delante de quien se estaban presentando eran delante de Dios. Sea el área donde sea, donde nosotros servimos, cualquier cosa que hagamos para servir al Señor, tenemos que entender que no lo estamos haciendo delante de hombres, sino que nos estamos presentando delante de Dios. Él comienza a narrar una historia desde donde Dios los había sacado. Y aquí en el versículo 3 les dice, entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac.
A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Él ahora, mire hermano, ninguno de ellos había vivido ninguna de estas etapas, pero Josué las conocía y se las estaba recordando. Quizás ni usted mismo ha vivido cosas que vivieron sus padres, pero usted las conoce. Quizás sus hijos no saben cosas que usted pasó, dónde usted estuvo, de dónde Dios lo sacó, pero usted debería contarles las misericordias que Dios ha tenido con ustedes. Todos deberíamos dejarles saber a nuestros hijos. Esto era un mandamiento que Dios había puesto, que les hablara, que les enseñara a los hijos por generaciones, que les leyeran, hermano. Amén, porque ellos no habían vivido eso. Pero se necesita, hermanos, que como padres, que como madres, le enseñemos a nuestros hijos de dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos liberó, cómo Dios nos amó sin merecerlo. No éramos nada. Esta gente no era nada. Cuando Dios decidió llamar a Abraham, lo hizo por puro amor, por pura misericordia, no porque él fuera nadie, no porque él se lo hubiera ganado, no por sus grandes méritos, por amor. Mano. Y así yo sé que ha sido con nosotros, no porque hayamos hecho grandes méritos, no porque hayamos hecho grandes cosas, sino porque Dios nos ama. Amén. Entendamos, hermanos. Miren, hubo una multiplicación tan grande porque todo empezó con Abraham. Pero Dios no se quedó con Abraham, sino que de ahí vino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y nosotros deberíamos, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos que es por generaciones, que Dios nos bendice, hermanos, por generaciones. Amén. Mire lo que dice del versículo del 5 al 7. Dice, entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Tremendo, hermanos, porque ninguna de esta generación vivió en Egipto. Si usted conoce la historia, usted sabe que todos perecieron en el desierto. Los únicos que quedaron con vida fueron Josué y Caleb. Amén. Pero él le dice, hermano, él no lo habla como que yo saqué a tus padres. No, él le dice, y después os saqué. Primero les dice, o sea, los menciona a todos. Nosotros tenemos, hermanos, que entender que cuando Dios sacó a nuestros padres, cuando Dios nos sacó a nosotros, nos sacó a todos, a la familia. Rompió, hermanos, con pactos, rompió con cosas que venían ancestrales, se hizo unos cambios totales para bendición no solo de nuestros padres, para bendición no solo de nosotros, sino para bendición de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, para que por generaciones nuestras familias les sirvan, para que por generaciones nuestras familias lleven a cabo el llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y eso es un legado que tenemos todos, hermano, y todos deberíamos servir en eso. Amén. Dice, continúa ahí el versículo diciendo, saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Mira, y lo vuelve a incluir. Llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carro y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Tremendo, hermano, porque lo sigue incluyendo. Aun cuando lo único que había sobrevivido de todo eso, del tiempo del desierto, solo fue él y Caleb, y como hemos aprendido de nuestro pastor José también, amén, que él pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Fueron los únicos que entraron, pero ahí cuando él está narrando la historia los incluye. ¿Por qué? Porque Dios se lo había pedido, hermano. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios hizo en misericordia de ellos mismos, porque ellos no nacieron esclavos en Egipto, sino que por la gracia y la misericordia que Dios tuvo en su familia, por la gracia y la misericordia que Dios había tenido con sus padres, ellos habían llegado a vivir esta libertad. Tienen, hermanos, fíjense, hay un versículo, en este versículo dice,
Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tiniebla entre vosotros y los egipcios. Deberíamos hablarle a nuestros hijos, hermanos, de cuántas veces el Señor se ha interpuesto entre nosotros y el enemigo. De cuántas veces, hermanos, nosotros sabemos que el Señor se paró, se puso en medio y no dejó que el enemigo nos tocara. Que nuestros hijos sepan, hermanos, que estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor. Que hemos llegado hasta donde estamos por el amor que Dios nos ha tenido, porque solo Él nos ha podido librar de esos grandes enemigos, hermanos. Imagínense a Egipto detrás de todo el pueblo de Israel. Aquellos soldados con sus carros de a caballo. Y lo único que hizo el pueblo de Israel, hermanos, fue que cuando Moisés levantó su mano y el mar rojo se abrió, ellos lo único que hicieron fue caminar. Dios interpuso. Dios se puso en el medio. Cuéntale a tus hijos cuántas veces Dios se ha interpuesto. Cuando nosotros, hermanos, y nuestros hijos entendemos que no éramos nada. Entendemos que éramos esclavos. Entendemos que Dios nos sacó por amor y misericordia. Somos agradecidos, hermanos. Si realmente entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no queda más que servirle con todo lo que tenemos, hermanos. En agradecimiento por su favor, en agradecimiento por su amor, en agradecimiento por su misericordia. Dios te salvó a ti, Dios me salvó a mí, Dios nos ha salvado. Dile a tus hijos, hermanos, que ellos, aunque hayan nacido en un hogar cristiano, aunque ellos hayan nacido yendo desde pequeños a la iglesia, enséñale a tus hijos que muchas veces Dios también se ha interpuesto entre el enemigo y ellos. Si Dios hizo milagros con tus hijos, cuéntaselos, hermanos, déjales saber. Pero inclusive, ¿sabes qué? Te quiero invitar a que le enseñes a tus hijos también desde dónde Dios sacó a Abraham, qué hizo con él, desde dónde Dios sacó a Israel, desde Egipto. Y aunque estuvieron en el desierto, hermano, tremendo, porque la palabra dice que sus ropas no envejecieron. A pesar de todo eso que pasaron por sus desobediencias, por sus murmuraciones, hermano, por no haber visto el plan y el proyecto de Dios, sus ropas no envejecieron. Qué misericordia la del Señor. Amén. Quiero pasar al próximo versículo. Y aquí Él les habla acerca de otra historia. Y les dice, entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam. Usted conoce esta historia, hermano. Yo sé que sí. Dice, hijo de Beor, para que os maldijera. Y esto es muchas veces lo que trata de hacer el enemigo con nosotros. El enemigo quiere enviar palabras de maldición y yo sé que muchas veces Dios nos ha guardado, hermano. Dice, pero yo no quise escuchar a Balaam y él tuvo que bendeciros. Tremendo, hermanos, porque un profeta rentado para maldecir y Dios no le escuchó. Y al final, aunque lo que él quería era maldecir, lo que tuvo que hacer fue bendecir. Dice, y os libré de su mano. Hermanos, librados de un profeta, librados de una maldición, librados de un hombre que lo que quería hacer, hermano, era traer destrucción. Y les voy a decir por qué. Aquí la palabra maldijera significa hacer insignificante, hacer vil, disminuir y traer al desprecio. O sea que este enemigo lo que quería hacer era traer al desprecio. Y eso es lo que a veces quiere hacer el enemigo. Después que Dios nos levantó, después que Dios nos llamó, después que Dios nos limpió, después que Dios nos purificó, el enemigo nos quiere maldecir de tal manera que caigamos al desprecio. A través del pecado, hermano. A través de maldiciones, nos quiere desubicar, hermano. Mire, hermano, después si usted puede, busque en Números 22:12. Porque el Números 22:12, la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Balaam, no maldecirás al pueblo porque es bendito, hermano. Tú eres un pueblo bendito. Yo soy parte de ese pueblo bendito. Tu familia es parte de ese pueblo bendito. Enseñémosle a nuestros hijos que son benditos, hermano. Que el servir al Señor, el vivir para Dios, el vivir entregados a Dios, a buscarle, a hacer la voluntad del Señor, hermano,
Es una marca, un sello que se ha puesto sobre nosotros. No somos cualquier persona, no somos cualquier pueblo, no somos uno más del montón. Nosotros tenemos una marca, un sello, un pueblo que ha sido bendecido. Lo que Dios bendice, hermano, no se puede maldecir. Muchas veces nos enfocamos en enseñarles tantas cosas a nuestros hijos, que sí, son buenas, hermanos, pero a veces hasta ponemos otras cosas por encima de enseñarles el amor a Dios, por encima de enseñarles el servicio a Dios. Y no solamente lo hacemos con nuestras palabras, también lo hacemos con nuestros hechos. Nos toca, hermanos, servir, nos toca hacer cualquier cosa y eso es lo último, porque no entendemos, hermanos, que nosotros tenemos una marca y un sello. No entendemos, hermanos, que nuestros hijos también tienen una marca, un sello. Somos un pueblo bendecido. Hermano, y yo quiero decirte que allí donde tú estás y tienes a tus hijos cerca, aproveches la oportunidad y le digas a tus hijos en esta noche, tú eres un bendecido, tú eres un apartado, tú eres un llamado a ser 3 veces felices. Y aunque el enemigo se quiera levantar a maldecirte, no va a poder. En el nombre de Jesús, no va a poder, porque tú y yo somos un pueblo bendito. Así lo ha declarado el Señor. Y yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo lo creo para mí, yo lo creo para mi casa, yo lo creo para mi familia. Cuando yo, hermano, cuando yo reconozco el lugar que tengo en el reino, no me cuesta servir en el reino. ¿Por qué? Porque sé que soy una bendita, porque sé que soy un bendito en el Señor. Amén. Voy a continuar. Vamos a ir a Josué 24, del 11 al 13. Aquí continúa la historia. Y dice, pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Tremendo, hermano. No fue un pueblo. Muchas veces pensamos, oh ya, si por si acaso usted no había leído bien, no solamente fue la batalla contra Jericó la que ellos tuvieron que pelear, ellos tuvieron que seguir conquistando. Dice, y los entregué en vuestras manos, entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros. ¿Cuántas veces Dios no habrá enviado avispas, hermanos, para hacer que los amorreos huyan de delante de nosotros? Cuéntaselo a tus hijos. Recuérdate tú también de lo que ha hecho el Señor contigo, dice. Pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco, hermano. Muchas veces, hermanos, se nos olvida que no hemos tenido que tomar espada, que no hemos tenido que tomar arco, que el Señor ha salido en defensa de nosotros, que ha enviado, hermanos, avispas, que ha enviado a sus aliados para defendernos, hermanos. Y no hemos tenido que mover ni nuestra espada ni nuestro arco para obtener una victoria, hermano. ¿Cómo no servir a aquel, hermano? ¿Cómo no servir a ese Dios que tantas y tantas y tantas veces nos ha librado? ¿Cómo no era de ser? Le dice, y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares, que no plantasteis, coméis, hermano. Tremendo, hermano. Y esto toca a muchos de nuestros hijos, incluida la mía. ¿Por qué, hermano? Porque ella nació en un hogar donde se han ganado batallas, donde Dios me ha dado victorias, donde Dios le ha dado victoria a mi esposo. ¿Y qué sucede, hermano? Que esta tierra ella no la trabajó, a ella no le costó llegar hasta aquí porque ella nació ya en una familia, en un hogar cristiano. A ella no le costó edificar. A ella no le ha costado, hermano, y a muchos de nuestros hijos no le ha costado edificar ni han trabajado porque tuvieron el privilegio que ya nacieron en un hogar que servía al Señor. Pero hablemosle, hermano. Enseñémosle, hermano. Sí entienden, nuestros hijos desde pequeños sí entienden. A mí me llamaba la atención que yo le preguntaba hace un rato a Sharon, ¿dónde está papá Dios? Y me dice, aquí.
como estamos en el templo, me dice, esta es su casa. O sea, ella sabe que aquí está el Señor Jesús. Y yo le dije, ¿y dónde más? Y me dice, en el cielo. Así mismo le dije yo, ¿y dónde más? Y me hizo así, se tocó su pechito, porque ya sabe que también está en su corazón. Qué tremendo, hermano, que le enseñemos a nuestros hijos las misericordias del Señor. Qué bonito es, hermano, que le enseñemos a nuestros hijos que aunque ellos no hayan trabajado, aunque ellos no han edificado, ellos están disfrutando de una tierra que fluye leche y miel. Ellos están siendo alimentados, hermanos. Nuestros hijos están siendo alimentados por la palabra de Dios, aunque no hayan trabajado todavía, aunque no hayan edificado, hermano. Y miren qué lindo, están disfrutando de viñas y olivares, están disfrutando del fruto del vino, del gozo, hermano, de los olivares, de ese aceite, hermano, de esas unciones que ellos no plantaron. Dice, de eso coméis, hermano. No sé, inclusive, hermano, nosotros a veces, por la misericordia del Señor, el Señor nos ha permitido llegar, aunque no hayamos edificado, aunque no hayamos trabajado, hermano, tremendo, porque Dios nos sigue dando del fruto de la viña y de los olivares. ¿A quién vamos a servir, hermano? ¿A quién le vamos a enseñar a nuestros hijos a servir? Si piensan que todo cayó del cielo, todo cayó del cielo. Y piensan, hermano, que no han tenido un encuentro con el Señor, hermano. Necesitamos pedirle a Dios que Dios derrame en nuestros hijos, derrame en nosotros el deseo de servirle, de servirle, de servirle, de servirle, de llevar su palabra, demostrar su amor, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces Dios te ha librado, iglesia? ¿Cuántas veces Dios te ha librado, familia? Tú que estás escuchando en esta noche, ¿cuántas veces Dios te ha librado? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarle a Dios toda tu vida? ¿Cómo no entregarle a Dios todo tu tiempo? Todo le pertenece a Él. Amén. Así debería ser, hermano. Quiero pasar al próximo versículo. Y les puse estos dos versículos, hermanos, porque están tremendos. No sé si usted va a entender lo mismo que yo, pero espero que sí. Uno está en Josué 24:14, dice, ahora pues, temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Pero mire lo que le dice. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Ahora quiero que vayamos al 23, dice, ahora pues, y le vuelve a decir esta frase, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Cuando usted lee los versículos que están entre el versículo 14 y el versículo 23, usted se va a dar cuenta que tres veces, hermano, Josué le vuelve a preguntar lo mismo al pueblo, como diciéndole, en esta condición en la que estás, no puedes decir que vas a servir al Señor. Así no, porque Dios es un Dios celoso, Él se lo dice. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro, Dios ama la pureza, Dios ama la integridad. Y dos veces aquí les puse esos versículos para que usted vea lo que Él le dice. Primero dice, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Si Él le está diciendo, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, es porque ellos no se habían deshecho de ellos. Y tremendo, hermano, porque aquí tenemos que aprender que hasta los hijos cargan, hermanos, con dioses ancestrales, con cosas que vienen de atrás, con cosas, hermanos, que ellos habían cosas que no habían desarraigado de sus corazones, de sus vidas, de ellos. Imagínense ustedes, hermano, que la Biblia dice que todo lo que se sienta en nuestros corazones por encima de Dios es idolatría. ¿Hasta qué punto habían llegado a ellos que seguían cargando los dioses de sus padres, hermano? Por eso la necesidad que nosotros tenemos, hermanos, de romper con toda esclavitud, de romper con toda idolatría, de romper, hermano, con todos esos dioses falsos, para que nuestros hijos, y espero que usted esté entendiendo que esto sí estamos hablando en un sentido espiritual, pero también en un sentido natural, porque hay gente que hasta conserva cadenas y cosas que tienen dioses falsos porque son de oro, o porque eran de mi mamá, o porque eran de mi papá. Estás arrastrando, hermano, estás arrastrando con algo que viene por generaciones.
Estás arrastrando con un Dios que le perteneció a tus padres, pero que no debería ser ni para ti ni para tus hijos en el nombre de Jesús. Y miren qué tremendo, porque en el versículo 23 él le vuelve a decir, ahora pues quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros. ¿Sabe lo que pasa, hermano? Cuando nosotros no rompemos con esos dioses, no solamente nuestros hijos los van a seguir cargando, sino que les va a parecer natural empezar a llevar los dioses de los extranjeros también, hermano. En el nombre de Jesús, hermano, rompamos en el nombre de Jesús con todo esto. Yo recuerdo una anécdota que escuché hace muchos años y se la quiero contar para que usted entienda un poco de lo que estoy hablando. Y la anécdota decía que un día una hija con su madre estaban asando un pavo en la casa. Y la hija le preguntó, mami, ¿por qué lo vas a cortar? Porque el horno era bien grande, todo el pavo cabía dentro del horno. ¿Para qué lo vas a cortar y meterlo por piezas? Y la madre le respondió, la verdad es que no sé. Siempre vi a mi mamá hacerlo así. Esta anécdota cuenta que fueron a ver a la mamá, o sea, fueron la hija, la mamá y fueron a ver a la mamá de la mamá, a la abuela. Y cuando le preguntaron que por qué siempre había cortado el pavo, o sea, que por qué lo hacía, quizás era una receta, pensaron ellos algo especial o quedaba más jugoso. La abuela le respondió que simplemente había sido porque el horno era muy chiquito y no cabía el pavo entero. Entonces, habían arrastrado por generaciones, algo que ya no les hacía falta. Y eso es lo que pasa, hermano, a veces son detalles, cosas bien pequeñas, costumbres bien pequeñas, hermanos, que arrastramos por generaciones, sin darnos cuenta, hermanos, de dónde salieron, sin darnos cuenta que son dioses, sin darnos cuenta que son ministraciones, hermanos, que no deberíamos tener, sin darnos cuenta que estamos arrastrando dioses, que nuestros hijos después van a llevar, y los hijos de nuestros hijos van a llevar, y lo más triste que al final, hasta los dioses de extranjeros van a meter en sus hogares. Esa palabra quitar significa apagar, rechazar, salir, alejarse. Y esta última se lo quiero dejar bien claro, dice dejar desecho. Desecha, hermano, deja desecho todos los dioses de los extranjeros y de los padres, todo lo que viene arrastrándose, hermano, porque eso no te va a permitir servir al Señor. Mire, tremendo, porque el versículo 14 dice, ahora puedes temer al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. ¿Cómo se puede llegar a servir al Señor de esta manera? Solamente quitando los dioses que los padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, hermano. Solamente de esa manera, solo así, es que tú vas a poder, tú y tu familia, yo y mi familia, vamos a poder servir al Señor. Miren, con dos cosas que dice aquí, con integridad y con fidelidad. Esa palabra integridad, que es lo primero que podemos ver aquí, que es una manera de servir al Señor. Esa palabra integridad significa estar limpio. Necesitamos estar limpios, hermano. Tremendo, porque la palabra dice que el que esté limpio, que se limpie más. Entonces, si estás limpio según tú, ya tu manera de pensar, a tu medida, que no debería ser la tuya, sino que debería ser la de Dios, límpiate más. Dice llegar al máximo, pero no es al máximo tuyo, sino es a la medida, al máximo de Dios. Dice ser perfecto. En integridad significa ser perfecto. Una persona perfecta no hay nada que señalarle, no hay nada que apuntarle, no hay, no, yo soy humano. No, la Biblia dice que podemos llegar a ser perfectos. La Biblia dice que podemos llegar a ser santos porque Él es santo. Sí lo podemos llegar a ser. Lo que pasa es que en nuestra mentalidad, hermano, en nuestra carnalidad nos hemos acostumbrado a decir soy humano, a justificar nuestras fallas, a justificar nuestros pecados, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que entendamos que se sirve al Señor con integridad. Se sirve al Señor completo.
La palabra integridad significa completo, entero. O sea, yo no puedo decir voy a servir al Señor con mis manos y con mis pies, no. Yo no puedo decir al Señor voy a servir hoy sí y mañana no. O voy a servir cuando yo quiera. O voy a servir cuando me sienta bien. O voy a servir cuando me parezca. No, no, no. Es entero. Es algo completo. Tremendo, hermano. Integridad significa sin mancha. Necesitamos, hermanos, servir al Señor sin mancha. Y mire, hay algo que me gustó muchísimo. Esa palabra integridad significa ser gastado. Tenemos que ir gastándonos, hermano. Tiene que morir nuestro hombre interior. Tiene, hermano, que tenemos que morir a nosotros mismos, gastarnos por el Señor. Sí, hermano. Sí, en entrega total a Él, hermanos. Y miren, no creo que sea con queja, hermano. Porque ahora le voy a decir que dice servirle con integridad y número 2 dice con fidelidad. Esta palabra fidelidad significa construir o apoyar adecuadamente. Significa rendirse. Cuando alguien es fiel, se rinde, hermano. Dice ser firme o fiel. Certeza. Nosotros tenemos que como hijos de Dios tener la certeza, hermano, que estamos sirviendo a Dios, que estamos haciendo lo correcto, marchar hacia adelante con fidelidad, con firmeza, hermanos. Y la palabra fiel significa alguien que llena todos sus compromisos. Y tremendo porque Dios ha llenado cada uno de los compromisos que Él nos ha hecho, cada uno de sus pactos. Y si hay algunos que faltan por cumplirse, yo sé que los va a cumplir porque Dios es fiel. Él sí no falla, nunca falta, hermano. Pero nosotros también deberíamos ser así con nuestro Señor Jesucristo. Cumplir con firmeza, hermano, nuestro servicio al Señor. Cumplir con firmeza nuestra adoración al Señor. Cumplir con firmeza porque servir también es adorar. Servir también, hermanos, es meternos, tener comunión con Él. ¿Cómo vamos a hablar, hermano, de quien no conocemos? Mire, fidelidad también significa estable. Y tremendo, hermano, porque una de las cosas que muchas veces caracterizan a los jóvenes y adolescentes es la inestabilidad, hermano. Un día arriba, un día abajo. Un día quieren ser doctores, otro día quieren ser astronautas. Pero qué bueno que le enseñemos a nuestros hijos a ser fieles, a ser estables. Muchas personas también como hijos de Dios son llevados por las mareas, así lo dice la palabra de Dios. Un día van con las ondas de un lado al otro, edifican sobre la arena, no edifican sobre la roca. Porque si uno edifica sobre la roca, hermano, hay estabilidad. Entonces yo quiero invitarte, hermano, que todos juntos con nuestra familia aprendamos a servir al Señor en integridad y en fidelidad, estando firme, amén, desechando, quitando, hermano, todos los dioses en el nombre de Jesús. Espero que así sea. Ya voy a estar terminando, no se preocupe, hermano. Mire lo que dice Josué 24, 22, del 24 al 25. Dice, y Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Cuando usted lee los versículos, hermanos, y aquí les resumí yo la conclusión de esta historia, él 3 veces, como decía, les preguntó y las 3 veces dijeron que sí, que iban a servir al Señor. Pero tremendo porque les dijo, ustedes son testigos contra vosotros mismos, hermano. Nosotros somos testigos contra nosotros mismos de que hemos dicho, de que hemos hablado, hermano, de que queremos servir al Señor, de que vamos a servir al Señor. Cuando, miren, ahí dice, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Hermanos, ellos hicieron una elección. Nosotros necesitamos hacer una elección. Así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, que nuestros hijos, que los jueces, que los ancianos, que todos conozcan que usted y su casa han escogido servir al Señor, no a otros dioses, al Señor. Yo necesito, hermano, que mi familia sepa. Yo necesito que todos los que me rodean sepan, hermano, que he escogido servir al Señor. Dice, y dijeron, testigos somos
Después dice, y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Qué bendición, hermano. No solamente vamos a servir, sino que vamos a obedecer. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquén. Como decía al principio de este tema, no es servir como nosotros queremos, es oír, es ejecutar, es mantener, es poner en obra lo que se nos ha dicho. Esa es la manera en que se sirve. Y fíjense que Josué les hizo un pacto. Y después que hizo el pacto, hermano, les impuso. Como seres humanos no nos gusta que nos impongan. Ay, no, pero así no, como yo quiera. No. Impuesto. Les impuso estatutos, y ordenanzas en Siquén. Necesitamos tener estatutos y ordenanzas. Nuestra casa y nuestra familia necesita tener estatutos y ordenanzas. Necesita tener orden, hermano, para servir al Señor. Amén. Yo voy a terminar volviendo a leer el versículo que comencé leyendo al principio. Y quiero, hermanos, leerles este versículo para decirles que no sé si te parece bien servir al Señor. Espero que sí, hermano. Espero que todos los que hayan escuchado esta palabra y hasta donde llegue este mensaje entendamos y digamos que sí nos parece bien servir al Señor. Dice, escoger hoy a quién habéis de servir. Hermano, escojamos por el Señor. Yo te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Que los mejores días para ti, para tu casa y para tu familia son cuando tú decides entregarte en un servicio total al Señor. Dice, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y yo no sé si desde ahí, desde tu casa, tú puedes levantar tu mano derecha y decir como una señal de pacto, en esta noche, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero invitarte así que tú cierres tus ojos y yo lo único que voy a hacer es con la autoridad que me fue delegada orar en esta hora y pedirle al Señor que Él escuche tus palabras, Él escuche mis palabras. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te agradezco tu eterna misericordia y bondad, Señor. Te quiero bendecir, Señor. Te quiero agradecer tanto amor, tanto favor, tanta bondad, Señor. El que nos hayas escogido, nos hayas sacado de la nada, Señor, oh Dios. Hayas puesto tu nombre, Señor, sobre nosotros. Hayas puesto tu señal, tu marca de pueblo escogido, Señor, de pueblo santificado, de pueblo amado, Señor Padre Celestial. Y yo te quiero pedir, Señor, oh Dios, que tú mires el clamor de nuestros corazones en esta noche, Señor, oh Dios. Padre, y que si hay cualquier idolatría, Señor, si hay dioses que se han venido arrastrando, Señor, por generaciones, Señor Padre Celestial, que no nos hemos dado cuenta que son dioses que han atado, Señor, nuestras vidas y las vidas de nuestra familia para que no te sirvan, Señor, oh Dios, como debe de ser en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú desarraigues en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que tú quiebres con los pactos, Señor, que no se hicieron contigo, con los pactos que no vinieron de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo te suplico que bendigas a cada casa, que bendigas a cada familia, que nos ayudes, Señor, a servirte con integridad, que nos ayudes, Señor, a servirte con fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, quiebra yugos, Señor, oh Dios, bendice a nuestros hijos, ayúdanos a transmitirles, Señor, tu palabra, y no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos por generaciones, Señor, enseñarles que aunque ellos estén viviendo en lugares que ellos no edificaron, Señor, aunque ellos estén aprovechándose de cosas donde ellos no trabajaron, aunque ellos estén comiendo, Señor, de los frutos de los viñas, Señor, y de los olivares, Señor, oh Dios, es por tu misericordia, es por tu amor, Señor, que por generaciones nos has venido salvando, Señor, oh Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos decir, Señor, queremos confesar delante de
contigo, Señor, oh Dios mío, en esta noche, que nosotros, Señor, y nuestras casas te serviremos. Te oiremos, Señor. Ejecutaremos tu mandato, Señor, oh Dios mío. Nos mantendremos en la posición que nos has dado, Padre Celestial, y pondremos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seamos tu palabra en las mentes y los corazones, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche una vez más. Que tengan un feliz descanso. Les recuerdo el servicio del viernes, servicio presencial a las 7:30 de la noche, donde primero Dios ya nuestro pastor va a estar de regreso y va a estar compartiendo la palabra en un tema escatológico para bendecir nuestras vidas. Feliz noche.